Hay campañas, como hay cosas en la vida, que uno la recuerda con felicidad. La campaña del Consejo me la disfruté, cogí una lista, cuántos barrios tiene Cali, cuántos corregimientos tiene Cali. Hiciste el mapa. ¿Cuántos amigos hay aquí? ¿Cuántos amigos hay aquí? El ¿Dónde mapa. no hay amigos? Presidente de la Comisión Séptima, hoy en la Comisión Séptima, mucha presión. Bastante. Yo me siento hoy muy tranquila. Por su muy actuación. Tranquila, estoy muy tranquila. Ninguna de las votaciones que he hecho se ha hecho de manera apresurada ni de manera irresponsable. Las mujeres de la Comisión Séptima que votaron el archivo han sido muy, pero muy agredidas por parte de integrantes del gobierno, del presidente y de congresistas del cambio. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. 46 programas, 46 veces estar ante las cámaras con un equipo técnico que me ha acompañado y que prácticamente estamos cumpliendo un año porque iniciamos el 9 de mayo del 2024. Y hoy quiero saludar a una mujer en un escenario machista como lo político, una mujer juiciosa, caleña, una mujer inteligente, trabajadora y que muchos la han conocido en el escenario, primero de Cámara, luego del Senado y ahora en la Comisión Séptima, definiendo temas muy importantes como las reformas que estamos viviendo en este momento. Saludo a la doctora Norma Hurtado. Senadora. Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en tu programa. No me habías invitado. No te había invitado, pero estábamos muy pendientes, muy atentos. Caleña. Bugueña. Ah, de Buga. De la tierra del Señor de los Milagros. Dios mío. Pero caleña por adopción. ¿Usted católica? Súper católica. ¿Qué sintió con la partida del Papa? No, pues fueron muchos sentimientos encontrados, sobre todo la emoción de verlo el domingo, de resurrección, recorrer la plaza de San Pedro, dar la bendición, un esfuerzo que hoy, después de que escuchamos a los médicos que lo acompañaron hasta el último instante, fue un esfuerzo humano inmensamente grande porque él ya se sentía que era su hora de partir y bueno, yo diría que nos cumplió hasta el último instante. Y hablaba yo con un obispo, con el obispo de Pasto, que me lo encontré. ¿Qué decía el obispo? Coincidencialmente, y me decía que qué belleza haber vuelto a la casa del Señor un lunes de Pascua. Totalmente. ¿Cómo fue la infancia de Norma Hurtado en Buga? Pues una infancia, como todo pueblo, muy familiar, una infancia rodeada de familia, de tíos, de tías, de mucho dulce de marja blanco, de mucha tradición. Estuve acompañada de 5 hermanos. 5 hermanos. Sí. ¿Tú eres cuál en la línea? Menor. ¿La menor? Dios. Soy la menor. ¿Dónde estudiaste? Estudié inicialmente en un colegio que me formó en mi época de niñez, que se llamaba el Gimnasio de Cristo, y allí teníamos un rector muy exigente y fui una niña muy hiperactiva. Somos hiperactivos todavía. Y el profesor Bertín me bajaba el tono y me moldeó en la niñez, y estaba hablando un día así en una emisora contando, y el profesor Bertín está vivo y está oyendo el noticiero en Buga, y llamó. Y llamó y te saludó. Y llamó, claro. Qué bonito. Y me acordé de los regaños, en nuestra época se hablaba del castigo, ¿recuerdas? Claro. Que uno se paraba detrás de la puerta y se tenía que estar allí todo el día, no se podía volver a sentar en el puesto. Me acordé de todas esas cosas, pero yo creo que acciones que nos disciplinaron, mucho, que nos enseñaron mucho, que nos enseñaron a comportarnos, a guardar silencio cuando se tiene que guardar. Cosas muy buenas que sucedieron en nuestra niñez. 2012, por primera vez se sienta en una curul en el Consejo de Cali. Claro. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Cómo fue ese logro? Bueno, me ha gustado mucho la vida social, las actividades comunitarias, y se había construido un nombre alrededor de Norma Hurtado solidaria, Norma Hurtado amiga, Norma Hurtado una persona... Venía de varios cargos de la función pública. Sí, venía de varios cargos, pero siempre puse los cargos al servicio de la gente, indistintamente tu color político, tu filosofía, tu religión. Soy servidora pública y yo tengo que atender a todos.
Y eso empezó a generar un nombre. Y llegó un momento en que teníamos en el partido la necesidad de renovación y dentro de la organización a la que yo represento, Partido de la U, Sí. Valle del Cauca, se hablaba de las mujeres al consejo, a las mujeres lo hacen muy bien, y pues llegué. Llegaste. Más de Postularon 11.000 votos. más de 11.000 votos. Una votación hermosa. Una votación muy linda, además porque me sorprendió. Cuando me ¿Esperabas cuánto, la verdad? Me entregaron la responsabilidad. Bueno, Sí. vas para el consejo, debes retirarte de donde estás. Y me entregaron una responsabilidad de 7.000. De 7.000, o sea, casi te doblas. Esa era mi responsabilidad. Y yo creo que es la campaña, es la campaña más feliz que he hecho. Fui feliz desde el primer día de campaña hasta el último minuto. Pero Norma, lo que usted dice es totalmente cierto. Hay campañas, como hay cosas en la vida, que uno las recuerda con felicidad. Sí. Y hay campañas y momentos de la vida que uno recuerda no con tanta alegría ni con... Sí, y porque es más, con tristeza. cada momento es diferente. Se sufren ¿no? diferente. Sí, Esa fue diferente. así. En la campaña del consejo me la disfruté, cogí una lista, cuántos barrios tiene Cali, cuántos corregimientos tiene Cali, hiciste el mapa. Cuántos amigos hay aquí, cuántos amigos hay aquí, El dónde mapa. no hay amigos, busquemos amigos y me disfruté. El mapa de calor, le digo yo. Sí, el Así mapa es. de calor. Y entonces fue una campaña que me disfruté mucho, cerraron las urnas, siempre me voy rodeada de mi familia a esperar, cuando mi hijo dice, mamá, ya estás, lo lograste. Yo, pero ¿cuánto? Sí. Y cuando mi hijo me llamó, estábamos como en 10.300. Subiste un 10 o 20% más. Entonces, sí, una campaña muy bonita, Qué un bien. consejo muy especial. Tuve la fortuna de un gran alcalde, como lo es Rodrigo Guerrero. Sí, señor. Un hombre muy propositivo, con buenas intenciones por Cali, por los caleños. En ese momento nos tocó el plan de desarrollo defender algo que él denominó los territorios de inclusión y oportunidades. Perfecto. Los tíos se quedaron en Cali. O sea, política pública. Pura política pública, pero llegar a los barrios más vulnerables con toda la oferta institucional. ¿Y hoy continúa? Y hoy continúa, sí. Hoy Eso continúa. Poquitas la cuentan. Poquitas la En la cuentan. realidad, este desorden institucional que tenemos, que cuando se acaba una administración aparece, eso se llama, en la academia se denomina el efecto Adán y Eva. Sí. Creer que todo termina cuando uno llega y creer que todo se acaba cuando uno se va. Exacto. Qué grave error. Qué grave error. Y nos disfrutamos esos territorios porque de la mano de la alcaldía y de la mano del consejo evaluábamos cuáles eran los barrios más vulnerables donde se debía reforzar la presencia institucional. Así que el consejo fue una etapa bonita, interesante y bueno. Y llega el paso del Consejo de Cali al Congreso, a la Cámara, representando al Valle del Cauca en el 2015. Sí, pero eso tuvo una antesala. Y es que apenas terminé el consejo. 2018. 2018. Sí, señora. Pero apenas terminé el consejo, en el 2015, fui invitada por la gobernadora del Valle a ser su secretaria general. La doctora Dilian. Exactamente. Y llegamos a una gobernación muy anhelada por la doctora Dilian Francisca Toro, una gobernación que ella siempre quiso ejercer y que se preparó para hacerlo y para cumplirle a los vallecaucanos. Y pues yo era la segunda a bordo, la secretaria general de la gobernación. Nada más y nada menos. La acompañé 14 meses antes de tomar la decisión de la Cámara de Representantes. Hicimos, yo diría que un trabajo bellísimo, un plan de desarrollo con la gente, visitando territorios, muy incluyente. Entonces eso, pues primero me formó. Claro. Eso sigue puliéndose, ¿no? Ahí no hay ninguna escuela ni pública ni privada para formar eso. Pulirse el día a día. En el día a día y también entender que no solamente son las buenas intenciones, sino que un gobernante tiene muchos factores. Entonces, invitación a la Cámara. Allí aparece ya la... ¿Lo dudaste? ¿Dijiste no, voy con todo? No lo dudé. No lo dudaste, querías. Sí, me dio muchísimo. O sea, ya te había picado el bicho electoral. Ya. Y creo que me quedé con él. Así es. Compañeros dicen, no, yo soy más del Ejecutivo que de los cargos de elección popular. No, yo soy de cargo de elección popular. Lo disfruté esa campaña igualmente recorriendo el Valle del Cauca.
También hubo sorpresas. ¿Cuántos votos? Se hablaba, la meta eran 50.000. 50.000, y saqué alto. 63.500. O sea, de 11.000 y pico pasaste a 63.000. Sí. Imagínate. Y en Cali de 11.000 pasé a 24.000. Imagínate, en Cali, en solo Cali. Y en todos los otros 41 municipios complementaste 63.000. Sí. Y llegaste en el 2022 al Senado de la República. Y llegué en el 2022. La Cámara... Cuénteme antes en la Cámara ese baloto para poder ser presidenta de la Comisión Séptima de Cámara. Muy informado. ¿Cómo fue lo que pasó? Porque No. todo Colombia lo supo. No, eso Por fue en vivo balota se escogió el presidente, Eso fue en la vivo presidenta. y en directo. Sí. A la U le correspondía la presidencia para el segundo año. Habíamos tenido un primer año de ajuste, de acomodación. Como siempre. Estábamos solamente 4 mujeres, Jennifer Cristina Arias, una compañera de Cambio Radical, otra del Partido Conservador y quien les habla del Partido de la U. Y bueno, habían unos hombres con bastantes bríos. Bríos en un escenario profundamente machista. Exactamente, y pues de los bríos políticos de los hombres aparecieron unas mujeres técnicas. Ay, Dios mío, Entonces, qué mezcla. Unas mujeres que aportaban, que alzaban la mano, que no tenían miedo a hablar. Yo ya había ese escuela. paradigma de no hablar, de que cuando hablo, pues yo ya lo había Claro. En el Consejo. mejorado en el Consejo. Y en la Secretaría General. Y en la Secretaría General y en la vocería. Hay muchas es. cosas que uno va haciendo a lo largo de la vida. Por eso te hablo de cómo uno se va puliendo. Y entonces, claro, habían fricciones, habían choques y habían posturas. Totalmente. Totalmente. ¿Qué tal que no existieran? Y entonces cuando se llegó la hora de la elección, los caballeros propusieron que otro A un compañero hombre. del partido de la U, De la U. fuera la persona designada. O sea, fue estratégicamente manejado el tema. Sí, con la gran sorpresa para mí que teníamos también compañeros que honran la palabra de la vida política y Qué delicia. otros compañeros y compañeras apoyando la decisión que había tomado el partido, porque el partido le anunció a la Cámara a través de un documento. Y bueno, no, Andrés, quedamos 9-9. 9-9 y se fue al baloto. Y por segunda vez, recuerda que la ley quinta dice que se va a una segunda votación y otra vez quedamos 9-9. Y me habían dicho que a usted le encantaba el color naranja. Es que las campañas las hago de naranja. Hoy lo tengo puesto. Así Y es. entonces yo me salí. Me disgustó. Ofuscadita, sí, nerviosa, muy todo lo que puede disgustada. pasar. No, muy disgustada, Claro. muy incómoda, Claro. bastante fastidiada. Claro. Porque, o sea, ¿dónde está la palabra en esta vida política? Así es. Y un compañero muy querido, a quien aprecio mucho, John Jairo Hoyos, él se quedó allí como garante del proceso y él dijo, no, yo soy del partido de la U, yo hago parte de la directiva, yo saco la balota, la zapote, la de ella, la zapote, que a ella es el color que a ella le gusta. Y el presidente en esa época de tu partido, Jairo Cristancho, dijo, bueno, las reglas de la balota van a ser las siguientes. La primera que se saque, ese es quien presidirá la Cámara, la Comisión Séptima de Cámara. Cuando yo oía que los de mi oficina gritaron. Empezaron a celebrar. Empezaron a celebrar y sacaron la balota naranja. Presidente de la Comisión Séptima, hoy en la Comisión Séptima creo que han tenido las decisiones más valiosas del gobierno de Gustavo Petro, tema de salud, tema pensional, ahora se viene la consulta popular después de la posición que tuvo la Comisión Séptima. Mucha presión. Bastante. Ha sido un periodo muy, muy duro yo diría que para todos. Primero, la presión que se siente por parte del gobierno nacional, la presión de la comunidad, las preguntas, la incertidumbre, porque hay narrativas que llegan a los colombianos de base, hay otras que son analizadas por otros amigos que tienen la posibilidad de tener mayor información. Entonces, Sí. una dualidad de momentos y de cosas que se viven, donde pues hay que, con mucho carácter y con mucha determinación, contarle a la gente cuál es la realidad de las cosas. Ha sido de verdad que un proceso de mucho aprendizaje, Andrés. Y yo me siento hoy muy tranquila. Por su muy actuación. Tranquila, estoy muy tranquila. Ninguna de las votaciones que he hecho se ha hecho
de manera apresurada ni de manera irresponsable. Yo hoy puedo mirar a la cara y a los ojos a todos los colombianos. Debe haber un número importante de colombianos que no esté de acuerdo, Totalmente. pero también hay otro número grandísimo de colombianos que me felicitan en el avión, en la calle, que me dicen siga adelante, usted sí explica bien, gracias por aclararnos. En estos días hablaba en un noticiero popular de Cali, precisamente fue el martes, sí, ayer martes, y en ese noticiero había llamadas al aire y mensajes, y me leían los mensajes. Claro. Porque hay que aclararle a la gente, o sea, la gente no se puede quedar con una sola narrativa, uno tiene la posibilidad que nos la dio la democracia, es que nosotros no estamos aquí nombrados, nosotros estamos electos. Hay que aclararle a muchos. Hay que aclararle a la gente por qué sí, por qué no, qué me gusta y qué no me gusta, qué acompaño y qué no acompaño. Y esas son las posturas que Norma ha tenido. Recuerda, Andrés, en la pensional yo presenté una ponencia alternativa. Señora, así es. Una ponencia alternativa y gracias a eso hoy los ahorros de miles de colombianos van a quedar en manos del Banco de la República y no van a estar en manos de quien sea el director de Colpensiones, por ejemplo. Así fue, y además porque usted ha empezado a tener un estatus. En la comisión uno no ve las cosas porque uno está en otra comisión, pero en la plenaria sí empiezan a tener unas personas el estatus de saber llevar el mensaje para que los otros compañeros, en este caso lo pensional, luego vino la salud y ahora hablaremos de lo que va para consulta popular en el estudio que tiene que hacer los 108 senadores en la plenaria, pero uno empieza a encontrar el estatus de Norma Hurtado sobre estos temas. Sí, no ha sido fácil. Miren, algo que la gente y los colombianos y tus seguidores no saben es que las tres reformas, más que pasar por el ámbito jurídico, pasan por la macroeconomía. Así es. Porque Usted lo ha insistido mucho. Las reformas necesitan presupuestos, necesitan y tocan directamente el marco fiscal. Usted Para insiste mucho en hablarle eso. a los colombianos, toca el presupuesto general Así de la es. nación. ¿De dónde vamos a sacar la ¿De plática? dónde vamos a sacar? Entonces, Andrés, en la pensional, yo recuerdo un día que fuimos a presidencia, la comisión séptima, y yo decía, pero ¿por qué incluyeron el programa de Colombia Mayor allí? El programa de Colombia Mayor no necesita no necesita estar en una reforma pensional. El programa de Colombia Mayor necesita que se amplíen los cupos de Colombia Mayor y que se asignen los presupuestos para que más colombianos tengan la posibilidad de acceder al subsidio de Colombia Mayor. ¿Qué le respondieron? Silencio. Yo creo que ese era como el gancho. Entonces, adicionalmente, se habla de que en la reforma a la salud... Pero ahí le pregunto, en la primera y en la segunda, porque también la leo mucho, usted ha afirmado que prácticamente el gobierno les presentó la misma reforma. Claro, eso es algo que es importante aclarar. Yo desde el primer día no compartí la reforma presentada por la doctora Carolina Corcho, tenía debilidades de forma y profundidades en cuanto al contenido del sistema, del desarrollo del sistema de salud. Habían serias debilidades, por eso la reforma nunca tuvo consensos, jamás tuvo consensos, pero adicionalmente con un componente que Colombia no sabe. Esa reforma que presentó la doctora Carolina Corcho jamás tuvo aval fiscal. Fue presentada 3 días antes al Ministerio de Hacienda, 3 días antes de presentarla en la plaza de Bolívar. No, sí, aquí en la plaza de Bolívar. En la plaza de Bolívar. Entonces, uno dice... O sea, volvemos a lo económico. Uno dice, ¿dónde está la planeación? ¿Cómo uno sale con tanta certeza a presentar una reforma que no ha tenido un análisis por parte del Ministerio de Hacienda? Una reforma donde se ofrecía atención primaria, una reforma que hablaba de un programa preventivo y predictivo, una reforma que tajantemente eliminaba las EPS y no nos decía cómo iba a quedar organizada los CAPS, la gestión del riesgo en salud y la gestión del riesgo financiero. Entonces, esa decisión nunca la dudé.
Esa decisión fue contundente y esa decisión se tomó. Ocasionó un sismo en el país, porque esa es la realidad. Una reforma tan esperada y tan discutida, pues se hundía y regresó. Y regresó y regresó está en la versión. mesa de la Comisión Séptima. Tengo que decirte algo, Andrés. La reforma ya hoy no tiene el número tan grande de artículos, más o menos son 61. O sea, se ha adelgazado. Y adicionalmente hay un número importante de artículos nuevos y algunas derogatorias. A las derogatorias hay que colocar una lupa así grandísima, Claro. porque el país necesita saber qué es lo que van a derogar. Y ahí quiero corregir algo. Muchas veces decimos, es que necesitamos que le expliquen a los congresistas por qué tomaron esas decisiones de ese articulado. Pues en la Comisión Séptima, en esta oportunidad, cambiamos las reglas del juego. Toda mesa técnica y toda audiencia es transmitida por el canal Congreso. Básico, porque necesario. se dijo que claro. nosotros no habíamos discutido la reforma. Bueno. Entonces, Una buena decisión. Hoy la estamos discutiendo. Y hoy estamos en esa tarea de saber qué cambió, por qué cambió y cómo garantiza la vida y la calidad de la prestación de servicio para los colombianos. En eso estamos. Esta semana ha sido una semana muy importante. Andrés, hicimos mesa técnica de pacientes y audiencia de pacientes. Y bueno. La laboral. La laboral. Estamos en el momento en el cual prácticamente ustedes, en un grupo que siempre se ha mantenido compacto de 8 senadores, de 9 senadores, senadoras, de diferentes vertientes y colores políticos, han tomado la decisión de decir no acompañamos la laboral. El gobierno Petro se siente molesto y dice pues entonces vamos a una consulta popular que tendrá que resolver la plenaria del Senado. Y muchos líderes políticos en el Congreso que acompañan a Gustavo Petro dicen nos dieron un papayazo enorme, vamos a las calles. Hoy entra el proceso a esa plenaria del Senado, hoy se definirá si hay consulta popular o no lo hay. Norma Hurtado ha dicho, son 12 puntos donde se defiende mucho el derecho individual, la leo, y entonces uno dice, bueno, ¿qué puede pasar? Usted en su sentido común de estos casi 3 años en la plenaria del Senado, ¿qué siente que puede pasar con la aprobación o no aprobación de la consulta popular? Bueno, yo diría que son como 3 situaciones en una sola, que los colombianos no la conocen. Lo primero, la reforma laboral fue archivada por la Comisión Séptima. Así es. Y uno de nuestros compañeros apela a la decisión. Los colombianos, muchos no saben que esa apelación se encuentra en manos de 8 senadores de la República que nos deben entregar un concepto si esa apelación fue bien presentada o no estuvo bien presentada y si la aceptan o no la aceptan. Ese es el escenario número 1 y el escenario del que estamos pendientes. Una vez los 8 senadores informen su decisión a la plenaria tomará decisiones. Ese es el escenario número 2. Si continúa el estudio de dicha reforma. Si continúa el estudio o se archiva. O definitivamente se archiva. El escenario número 2 es que rápidamente algunos congresistas, miembros de varios partidos, Liberal, Partido Verde, varios partidos, rápidamente entendieron que hay unos derechos individuales que deben ser restablecidos a los trabajadores y armaron unos articulados orientados a los derechos individuales que hoy están en la Comisión Séptima. Estamos esperando la ponencia, ya tiene ponente, estamos esperando la ponencia para empezar el debate y brindarle las garantías de esos derechos individuales. Eso es clave. Aclarándole a la comunidad que no está todo ese articulado grande de la reforma laboral, sino solamente artículos que tienen que ver con derechos individuales. Es decir, los derechos de 11 millones de personas que tienen hoy empleo. Porque esa es la realidad que tampoco los colombianos no saben, Andrés, y que hay que aclarársela. Pero al suceder lo primero, el presidente toma la decisión con su Consejo de Ministros de una consulta popular. Llevamos 3, 4 semanas ellos construyendo las preguntas que fueron conocidas ayer y el presidente argumenta que el 1 de mayo serán radicadas en el Congreso de la República. Con la espada de Bolívar. Con la espada de Bolívar. Así es.
Yo creo que hay que analizar los momentos de la historia, pero también qué ha sucedido estas últimas semanas. Yo pienso que el tono con el que el presidente le habla al Congreso ha sido bastante fuerte. Sus ministros, especialmente su ministro del Interior, que es el ministro que se interrelaciona con el don Congreso, Armando Benedetti, también ha estado en una postura fuerte, en una postura indignante, que agrede, y especialmente en estas últimas semanas las mujeres de la Comisión Séptima que votaron el archivo han sido muy, pero muy agredidas por parte de integrantes del gobierno, del presidente y de congresistas del cambio. Entonces, ellas también y ellos han tenido la solidaridad congresional, porque independientemente que nosotros seamos de diferentes vertientes, todos somos políticos, todos nos elegimos a través del voto popular, nosotros pasamos más horas juntos aquí en este recinto del Congreso que con nuestras familias. Totalmente. Entonces, el ambiente está caldeado, hay un ambiente pesado y siento que... Y polarizado. Entonces siento que la discusión va a dar mucho de qué hablar. Y la comunidad, finalmente, me he encontrado con mucha gente que está cansada de esto, porque el país no avanza, porque los proyectos no llegan a los territorios, porque no se sale de la narrativa y finalmente solo nos lo hemos pasado en discusiones y no hay progreso en los territorios. Los recursos de la nación que normalmente llegaban a los territorios para agua potable, no están llegando, para vivienda, pues son una serie de programas que están congelados. Así es. Y que no están llegando por decisiones que se han tomado acá, en Bogotá. Senadora, ¿botas o tenis en el Valle del Cauca? Tenis. Tenis. ¿Cofidelay o supercoco? Cofidelay. Cuando es un sancocho, unos frijoles o un ajiaco, ¿qué prefiere? Sancocho. ¿Qué le gusta cocinar? Me gusta, tengo como varios platos que mi esposo sabe que soy como muy rápida. El plato más importante. El que va a la fija. El que va a la fija. El que va a la fija es el arroz con huevo. El arroz con huevo, el mejor. El mejor. El mejor, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Que es el mejor. Ese es el mejor. Un poquito de mantequilla. Sí, señora. Arroz caliente. Sí, señora. Par de huevos fritos y un poquito de pimienta. Apenas, ¿cierto? Apenas. ¿Mojadito el arroz o seco? Sí, seco. Seco. ¿Verde o rojo? No, verde. ¿Usted es verde? Sí. Del Deportivo Cali. Del Deportivo Cali, sí. ¿Y le hace fuercita a la América cuando no está jugando el verde? Claro, sí, son partidos, son equipos de la región y les hago toda la fuerza, no soy sandía, pero le hago toda la fuerza a mi región. He aprendido mucho de ustedes. ¿Y cuando se toma alguna cosita, qué le gusta tomar? El aguardiente. Aguardientico, ¿cuál le gusta? El blanco del Valle. El blanco del Valle. Total. ¿Se sintió cómoda? Claro, muy feliz, muy contenta. Bueno, era un gusto poderla tener. Muchas gracias. Una mujer preparada, inteligente, una mujer que está en el corazón de las reformas del gobierno actual y que ha tenido la capacidad y la condición académica, técnica de evaluarlas. Muchas gracias. Doctora Norma, Andrés, senadora. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el Valle del Cauca. Así es. Nos volvimos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo grande. Chao. Diálogos con Andrés.